Hermanos, buenas tardes. Hace un poco de frío, así que voy a pedirle que se ponga de pie. Un momentito, hemos estado sentados unos minutos. Póngase de pie y salude, así con la mano a quien está atrás de usted, por favor. ¿Sí? Sonríale con los ojos, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? Dé una vuelta, hermano. Dé una vuelta completa, por favor. Dé una vuelta, gire. Ok, exactamente. Muy bien. Ahora sí, tomamos nuestros lugares nuevamente. Muy bien. Para ustedes también que nos siguen en casa, quiero pedirle en este momento, ¿verdad?, que guardemos todas las cosas que son distractores ahí a nuestro alrededor y pongamos toda nuestra atención, que nuestro Dios sea glorificado también al estar escuchando la palabra de Dios. Muy bien, estamos en la víspera de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y la verdad es que cuando vemos la manera en que se celebra, sobre todo en nuestro país, ¿verdad?, hay cosas que son totalmente alejadas de lo que enseña la palabra de Dios. Son costumbres que se han ido arraigando en la cultura popular, pero están totalmente separados de lo que Dios enseña en su palabra. Y hoy que veíamos la obra misionera y la manera en que nuestra iglesia está involucrada, solamente retomando un poquito lo que el pastor Mario decía, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia independiente, somos autosustentable, autogobernable y autorreproducible. Como iglesia nosotros no recibimos ayuda económica de ninguna parte, todo lo sustentan los miembros de nuestra iglesia. Y si se han dado cuenta, para ustedes que nos visitan, quizá alguna la primera vez, segunda o tercera vez, nosotros no recogemos dinero, es un principio que tenemos como iglesia, ¿verdad? Creemos que el dinero debe de salir del corazón y es un asunto entre la persona que da y Dios quien lo ve, ¿verdad? Así que por eso hay una arca en la parte de atrás. Y solamente decirles, hermanos, hay un tesorero en nuestra iglesia, hay un comité de auditoría, ¿verdad? No porque se desconfíe, gracias a Dios, el testimonio de nuestro hermano ha sido hermosamente, ¿verdad?, corroborado cada año que él ha servido, pero es por transparencia, ¿verdad? Así es como manejamos las finanzas. Algunas decisiones económicas, los pastores tenemos la autoridad, pero siempre, ¿verdad?, con el consenso del cuerpo diaconal. Entonces, no queremos que el enemigo use el asunto económico, ¿verdad?, para dañar nuestra iglesia. Así que solamente quería decirles eso, ¿verdad?, que cada ofrenda, cada diezmo que se deposita ahí, ¿verdad?, es administrado correctamente para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces vamos a nuestro mensaje. En el primer mensaje de esta serie que llamamos un cántico, ahí está un cántico de Navidad. En el primer mensaje veíamos el anuncio del nacimiento de Jesús a la Virgen María y ese canto hermoso que ella expresó al enterarse de la noticia. Y en este mensaje hablaremos del anuncio dado al padre de Juan el Bautista, cuando el ángel le anuncia el nacimiento de quien sería el profeta de Dios, quien prepararía el camino para la llegada del Mesías. El capítulo 1 de Lucas es el más amplio, es el más largo. Al estar poniendo versículos y capítulos, ¿verdad?, las personas que estaban trabajando en esto consideraron que era la mejor forma de poner todos los eventos previos al nacimiento de Jesús en un solo capítulo. Muy bien, así que vamos a ver en este mensaje que la Navidad está relacionada con la obra misionera. Normalmente para hablar de la obra misionera usamos ciertos pasajes en las epístolas de Pablo específicamente, pero vamos a ver que la Navidad es un mensaje de obra misionera. El Señor Jesucristo fue el más grande misionero, pues Él dejó todo para venir a habitar en un ambiente hostil, donde no se le quería, donde no fue bien recibido y finalmente fue crucificado. Y fue por amor a usted.
Hoy veremos que en cada uno de estos eventos, en el anuncio del nacimiento de Jesús, en el anuncio del nacimiento de Juan, en el día de la llegada del nacimiento de Jesús, siempre hubo un ángel involucrado. Así que vamos a ver en este mensaje que estos eventos son el punto donde se tocan lo terrenal y lo sobrenatural. En cada uno de ellos hay una manifestación de esta naturaleza. Hoy veremos la hermosa profecía que proclamó Zacarías acerca de la obra redentora de Cristo y de su profeta, que sería Juan. En la primera parte del capítulo 1, no tenemos tiempo para estudiarlo, pero vemos algunas cualidades que se mencionan de los padres de Juan el Bautista, de Zacarías y Elizabeth. En los primeros 25 versículos podemos ver lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Ambos, es interesante que ambos descendían de familia sacerdotal. Eso llama la atención, pero hay algo que sobresale, y es lo que dice, no de su linaje, sino de ellos. Dice que ambos eran justos delante de Dios. En una época de impiedad eran irreprensibles. Y llama la atención esta palabra. Ellos eran irreprensibles, pero el asunto es que no tenían hijos. Y culturalmente eso era un estigma. Era un estigma social no tener hijos en ese tiempo, porque se consideraba como que el matrimonio había perdido el favor de Dios, que por alguna razón, basado en lo que decía Levítico en la ley, algunas disciplinas acerca de algunos pecados que decía que la disciplina iba a hacer que no iban a tener descendencia, la gente relacionaba eso con un matrimonio que no tenía hijos. Así que habían preguntas por ahí, ¿verdad? Entre los vecinos, entre las personas que conocían a Elizabeth y a Zacarías el sacerdote. ¿Qué habrán hecho tú? ¿Qué habrá hecho la Elizabeth? ¿Qué habrá hecho el Zacarías? Que Dios lo disciplinó. ¿Sabe? Quiero decirle una cosa. No importa lo que los demás digan de usted. Lo importante es la opinión que Dios tiene de ti. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Así que en el versículo 13 le dice el ángel a Zacarías: Zacarías, tu oración ha sido contestada. Preguntaba al estar preparando el mensaje, ¿Zacarías habrá seguido orando por un hijo? Porque dice el pasaje que eran de edad avanzada ambos. ¿O esa oración fue contestada años antes? Solo faltaba el tiempo del cumplimiento. Y creo que eso es lo que está pasando. Dios tiene sus tiempos. Hermanos, Dios tiene sus tiempos. Oración contestada. En alguna ocasión les dije que no hay oraciones sin respuestas de parte de Dios. No hay oraciones sin respuestas de parte de Dios, pero sí hay respuestas de Dios que se quedaron esperando una oración. No dejes de orar por esa petición en tu corazón. No dejes de hacerlo. Dios responderá y responderá de acuerdo a su voluntad. Y Zacarías dice después, no puede ser. Somos viejos, ambos somos viejos. ¿Cómo voy a saber que es cierto lo que me estás diciendo? Y le dice el ángel, no me crees, Zacarías, ¿quieres una prueba contundente de que esto se va a cumplir? A partir de este momento vas a quedar mudo. Hermana, ¿se imagina a su esposo mudo por 9 meses? No diga amén, no diga amén. Pero ¿se imagina a su esposo mudo por 9 meses? Y pensaba, ya hablando en serio, si Dios hubiera actuado así conmigo, cada vez que yo he dudado de Él, en este momento, hermanos, yo tendría que usar, como Alejandra, lenguaje de señas.
porque en más de una vez yo he dudado de Él. Así que continúa el capítulo 1 y nace por fin Juan. Y ya saben lo que pasa con el nacimiento de un bebé, ¿no? Dice que las vecinas llegaron y felicitaron a Elizabeth, en su vejez un niño. Y ya saben lo que pasa, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? El niño, y se parece a su papá. No dice Zacarías que se parece al papá de él, ¿verdad? Y Elizabeth dice, no, es que se parece a mi papá, ¿verdad? Y ahí vienen las vecinas, ¿verdad? ¿Y cómo le van a poner al niño? ¿Verdad que se llama Zacarías? Zacarías, ¿verdad? Porque su papá es Zacarías. Y Elizabeth dice, no, se llama Juan. ¿Juan? ¿De dónde Juan? No hay ningún Juan, le dicen. Entonces le preguntan al padre. Zacarías pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Y justo en ese momento, justo ahí, Zacarías empieza a hablar. Y prorrumpe Zacarías en un canto de júbilo, que es una hermosa profecía. 9 meses de silencio y ahora lleno del Espíritu Santo, Juan empieza a profetizar y proclama esta hermosa profecía. Y el título del mensaje de hoy es La profecía de Zacarías, luz a las naciones. La profecía de Zacarías, luz a las naciones. El texto es Lucas 1:67 al 79, en el cual nos guió William durante el tiempo de la lectura. Este es un canto profético, se le conoce como el Benedictus de Zacarías, por ser la primera palabra que encontramos en la versión de la Vulgata latina. Dice así, Benedictus, bendito el Señor. Así que también cuando estudien este pasaje van a encontrar que así se le llama también a este hermoso canto. Mientras que el cántico de María que vimos hace 8 días nos recordaba al de Ana, el canto de Zacarías es un eco de los profetas del Antiguo Testamento. Si quisiéramos resumir en una frase esta hermosa profecía, diríamos, y bien podríamos llamarle, Dios cumple sus promesas siempre. Dios cumple sus promesas siempre. Así que lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 67, el sacerdote ahora se transforma en profeta. En profeta. Dice Childers, ahí en el comentario al Evangelio de Lucas, la palabra profetizar, y se van a dar cuenta, la palabra profetizar tiene 3 connotaciones. Con las dos primeras nosotros estamos muy relacionados, si usted conoce la palabra de Dios. La palabra profetizar tiene 3 connotaciones. Uno es la predicción de eventos futuros. La segunda es predicación pública de la verdad ética o teológica. Y la tercera es una rapsodia de alabanzas. Un análisis detallado, dice él, del cántico profético de Zacarías revela los 3 aspectos. Ahora, esta palabrita quizá para algunos sea desconocido. ¿Qué es una rapsodia? Una rapsodia es un fragmento o fragmentos de obras que alguien toma y las cita de manera libre, las usa de manera libre para formar otro poema. En este caso, lo que hace Zacarías es tomar porciones del Antiguo Testamento, específicamente las profecías, para ahora proclamar esta hermosa verdad. Pero no perdamos de vista que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aquí hay una aplicación para todos nosotros, amados hermanos y amigos que nos visitas este día. La aplicación es que es deber de cada creyente escudriñar las Escrituras y convertirse en un hacedor de la palabra. El Espíritu Santo está guiando a Zacarías, pero el Espíritu Santo usó lo que Zacarías conocía de la palabra. No puso palabras en su boca. Él está usando todo este conocimiento, todo esto que este hombre tiene, ¿verdad? Toda esta relación y familiaridad que tiene con el Antiguo Testamento, lo toma y ahora lo pone. Hay otra cosa que llama la atención, el orden en que está dicha esta profecía. Y esto será la estructura del mensaje esta mañana. El orden es impresionante. Hay un propósito específico en cada una de las cosas que Zacarías va mencionando. Y en primer lugar, lo primero, ¿verdad?, que menciona Zacarías guiado por el Espíritu Santo es que ha llegado el cumplimiento del nuevo pacto.
Por eso les decía, si pudiéramos resumir en una frase, es que Dios cumple siempre sus promesas. El cumplimiento del nuevo pacto. Dice el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No pierdan de vista estas dos palabras, visitado y redimido. Ahora, eran palabras que el pueblo de Israel estaba muy relacionado con ellas, que las conocía perfectamente. Este asunto de la visitación, ellos estaban familiarizados. Dios les visitó cuando los sacó de Egipto. Dios les visitó cuando en una nube los cubría durante el día, esos 40 años de vagar en el desierto. Dios les visitó cuando durante la noche una columna de fuego los guiaba. Estaban familiarizados con ellos. Y el concepto de redimir también, por supuesto. Dios los había redimido, Dios los había salvado de tantos peligros, de tantas naciones que a ellos los habían esclavizado en algunas ocasiones. Y Dios los libraba de una manera milagrosa. Así que estas palabras eran conocidas para ellos, pero el significado que ahora les está dando Jeremías es totalmente nuevo, porque ahora él está introduciendo el nuevo pacto. Lo que les está diciendo es: llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. El Mesías esperado está por nacer. Dios es un Dios de pactos, y a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios hizo pacto con Adán, pacto del cual, por cierto, usted es beneficiario y yo también. Hizo un pacto con Noé. Cada vez que vemos un arco iris, viene a nuestra mente inmediatamente el pacto que Dios hizo con este hombre. Pero Dios hizo pacto también con Abraham, con Moisés, con David. Pero ahora ha llegado el cumplimiento del nuevo pacto. En otras palabras, lo que está diciendo Zacarías primero es lo primero. Y lo más importante que tienen que saber es que ha llegado el cumplimiento del nuevo pacto. Porque este es el más excelente de los pactos y el más sublime. Ante él palidecen todos los demás, porque todos los pactos anteriores apuntaban a este nuevo pacto. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio perfecto que Cristo haría para pagar el pecado de los hombres. Hebreos 12:24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel fue justo al presentar su ofrenda, pero no era sin pecado. De esto está hablando. Este es el nuevo pacto, es la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y en Mateo 26:28 dijo el Señor Jesucristo al instituir la cena del Señor, esa ordenanza que hasta nuestros días seguimos celebrando. Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, la misma palabra, para remisión de pecado. Esta era, ¿verdad?, el uso ahora de esta palabra que ellos conocían. Había llegado el cumplimiento del nuevo pacto, o pacto de la gracia también se le conoce, bajo el cual estamos ahora. Y es por gracia que hemos sido redimidos por Cristo. En segundo lugar, por eso les decía que es interesante la estructura que tiene estas palabras pronunciadas por Zacarías, pero guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, habla del cumplimiento del pacto de Dios con Israel, con los judíos. El versículo 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Zacarías está viendo aquí, mediante los ojos de esta profecía, un poderoso Salvador, un fuerte libertador. Su asociación de este Salvador con la casa de David parece aclarar dos cosas. La primera es que el Salvador es el Mesías largamente prometido. Y el segundo, que este Salvador está identificado con el Hijo aún no nacido de María, pero que Elizabeth, su esposa, ya le llamó mi Señor.
En el versículo 43 podemos ver eso. Así que Zacarías está citando el pacto davídico, tan importante para el pueblo judío. Esa promesa que Dios había hecho para su pueblo y que la podemos ver en Salmo 89. Versículo 3 dice: hice pacto, dice el Señor, con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El linaje de sangre de David reinó por muchos años en Jerusalén, pero concluyó. La promesa hace referencia aquí a un reinado que no tendrá fin por todas las generaciones, y está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Y en Isaías también encontramos esta promesa. Saldrá, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí es el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y vean las características. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Características de Cristo. Y saben, quiero decirles aquí, creo que todos conocemos esto, pero aquí es donde está la confusión de los judíos. Porque el texto dice que les levantará un poderoso Salvador de la casa de David. Y ellos esperaban un Salvador de su opresión terrenal, de la opresión del Imperio Romano, bajo el cual estaban. En otras palabras, lo que ellos querían era: ¿quién viene y nos libra de los impuestos? Es como si dijéramos ahorita: ¿no habrá alguien que quite Hacienda? ¿Ah? Eso es lo que querían ellos. Mire, nuestra versión Reina Valera 60 no le hace mucho justicia al texto original. La Reina Valera actualizada traduce este versículo y en este versículo es una mejor traducción. Dice: ha levantado para nosotros un cuerno de salvación de la casa de su siervo David. La palabra en griego es keras, lo que nosotros tenemos traducido como español. En griego es keras. Recuerdan, los cuernos era sinónimo de poder, de fuerza, de dominio. Por eso ellos esperaban un Salvador, pero de las cosas terrenales. No pudieron ver que la referencia al Salvador era Cristo. Porque en Cristo hay salvación, no en la opresión terrenal. ¿Sabe? Quiero decirle algo: por si sigue esperando que Cristo le libre de Hacienda, no lo va a librar. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo vino a salvarnos, pero de la condenación eterna, de los pecados. Y el evangelio es poder. Ellos esperaban un poder terrenal, pero este poder que se está prometiendo aquí es un poder espiritual. Dice Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para el griego, para el gentil como nosotros. Hay poder, hermanos. Cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador, le ha sido otorgado un poder extraordinario que va más allá de este plano terrenal, y es el Espíritu Santo. Los versículos 70 al 72, ¿verdad?, está confirmando esa promesa que Dios había hecho. Dice: desde el principio. En el original significa desde el siglo, desde el comienzo mismo de la historia del hombre. Cuando Dios con tristeza vio cómo el hombre se iba y le daba la espalda. Cuando por voluntad propia el hombre decidió rebelarse contra su Creador. Ese mismo día Dios pronunció aquella hermosa promesa en Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer nacería un Salvador. A esto se le conoce como el protoevangelio, el inicio del evangelio. Ahí estaba. En esa ocasión Dios mató un animal para cubrir la desnudez
y la vergüenza del hombre. Un inocente murió ese día y derramó su sangre por el culpable. Ahí estaba el mensaje de salvación desde el inicio. Esto es lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Pero el mensaje va aún más allá. Cuando estudiamos, ¿verdad?, a profundidad este tema, la verdad es que no hay otra cosa más que caer de rodillas y decir: gracias, Señor Dios, por tu gracia y por tu misericordia. Porque dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan de redención estuvo listo antes incluso de la creación del hombre. Bendito sea nuestro Dios, porque Él, en su omnisciencia, Él sabía que el hombre iba a pecar y que se iba a ir por su propio camino. Pero aquí vemos el amor de Dios, siempre buscando al hombre, siempre Dios tomando la iniciativa para ir tras Él. Dice el versículo 72, para hacer misericordia y acordarse de su santo pacto, promesa cumplida para Israel. Dios no es deudor de los judíos. Dios le cumplió a los judíos. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que está diciendo aquí Zacarías es: Dios nos cumplió. Dios cumplió su promesa. Así que hemos hablado del cumplimiento del nuevo pacto, el cumplimiento del pacto a los judíos. En tercer lugar, el cumplimiento del pacto de Dios con los gentiles hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros, amada iglesia. En el cumplimiento de esta promesa de Dios estamos incluidos nosotros. Dice el versículo 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. El pacto abrámico se le conoce a este pacto de Dios con Abraham. Este pacto incluía a todas las naciones. Y lo hizo en aquella ocasión que la vemos en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y que Él le mostraría una nueva tierra. Y en esa ocasión Dios le da 3 hermosas promesas. Uno le dice que va a ser una nación grande, que va a engrandecer su nombre y que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estaba usted. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted es beneficiario de este pacto y es parte del pueblo de Dios. Usted no necesita pertenecer a una de las tribus de Israel para ser de la familia de Dios. Somos linaje no de Abraham, hermanos, somos linaje de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo, no por un linaje de sangre. Y pensaba en este momento, cuando estaba trabajando en este punto, cuánta ignorancia, hermanos, cuánta ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios cuando se predica que todos somos descendientes de algunas de las tribus de Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le llamó de Ur de los Caldeos. Habían muchas otras naciones. Ni siquiera existía el pueblo de Israel y el pueblo hebreo cuando se pronunció esta promesa. Y se lo digo esto por este movimiento tan fuerte, ¿verdad?, que últimamente está tomando fuerza. Y ¿sabe? Es por la ignorancia, porque no vamos a la Escritura y escudriñamos lo que Dios dice. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas, hablando de los gentiles, de usted y yo. También tengo otras ovejas, dijo Él, que no son de este redil, de los judíos. A esas también debo de traer. Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estaba hablando de la formación de la iglesia, de lo que sería la iglesia en el futuro. Judíos y gentiles
griegos, mexicanos, palestinos y todo aquel que cree en Cristo, unidos por la sangre de Cristo, en un solo cuerpo que es la iglesia. Cierro este paréntesis, ¿verdad? Lo quise mencionar, ¿verdad? Porque lo consideré importante. Y el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Les dije que esta era una rapsodia, ¿verdad? Porque Zacarías está tomando porciones y porciones y porciones del Antiguo Testamento, de las profecías, ¿verdad? Y guiado por el Espíritu Santo las pone en este orden en que nosotros las tenemos. Y este versículo 78 hace referencia a la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 2, que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, que en el original es canaf, traerá salvación. El 12 de enero del año 20, compartí con ustedes un mensaje que titulé Bajo sus alas, basado en Mateo capítulo 9, versículo 21, de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todos sus recursos. Y en una ocasión Jesús está ahí y ella decía, ¿recuerdan? Si tan solo tocara el borde de su manto, sé que seré sana. Si tan solo tocara el borde de su manto, sé que será sana. En nuestro contexto cultural no tiene mucho sentido, pero para el judío sí. ¿Recuerdan la promesa? Dice que bajo sus alas, canaf es la palabra, traerá sanidad. Los judíos usan una especie de manto, como un jorongo para nosotros, que lo ponen bajo su camisa. Y si se han dado cuenta, de sus puntas cuelgan unos listones. Las 4 esquinas del talit, ese manto se llama talit. Las 4 esquinas se llaman canaf. Canaf, en hebreo, que era la lengua que hablaban los judíos. Canaf. Por eso esta mujer decía, esta mujer conocía la profecía. Esta mujer creyó lo que decía la Biblia. La profecía decía que bajo sus alas, bajo su canaf, traería sanidad. Cuando estudiamos esto, entonces podemos comprender lo que en el corazón de esta mujer estaba. Por eso ella decía, si tan solo pudiera tocar su canaf, porque dice la palabra que ahí hay sanidad. Y sabe, a veces tomamos así, ¿verdad?, las verdades de Dios, pero obviamente estaba hablando de la sanidad del alma también. Por eso cuando es sana esta mujer, ¿verdad?, y el Señor le dice, ¿verdad?, que su fe le ha salvado, no solo le ha sanado. Quiero decirte esto, querido hermano, quizá el Señor no sane tu enfermedad, pero ha sanado lo más importante, tu pecado. Y en esta verdad descansamos. Cuando un hermano, cuando una hermana nuestra parte a la presencia del Dios, porque le fue sanado lo más importante, su pecado. Y esa es nuestra confianza, esta es la confianza del Hijo de Dios, que el día que cerremos nuestros ojos aquí para morir, no como algunos que ya veo que lo cerraron, estaremos en la presencia del Señor. Pero también Isaías hace referencia a la profecía de Isaías 61, y dichas palabras el Señor las tomó allá en Lucas 4:18, cuando le dieron a leer el rollo, y Él tomó este pasaje donde hablaba acerca de Él, qué es lo que Él haría. Y al final Él les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ha llegado el cumplimiento de esta profecía. Queridos hermanos,
Dios le cumplió a los gentiles. Dios nos ha cumplido a nosotros. Dios no es deudor de nadie. Y el versículo 79 dice, luz a los que habitaban en tiniebla y en sombra de muerte, haciendo referencia a la profecía de Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Esto es la llegada de Cristo. Por eso les decía, amados hermanos, a veces en estas fechas de Navidad, nuestra mente está en qué vamos a cenar, ¿verdad? Y ya nos imaginamos ahí el pavo, la pierna, el bacalao y los chiles. Bueno, ya me dio hambre, pero todo lo que vamos a cenar, ¿verdad? Y estoy hablando como creyentes, y está bien disfrutar el momento en familia y todo, pero no debemos apartar, amados hermanos, de cuál es el significado de la Navidad. Hermanos, en estas fechas lo que debería venir a nuestra mente y a nuestro corazón es que Dios cumple, que tenemos un Dios, hermanos, en el cual nos podemos aventar libremente y descansar en Él. ¿Por qué vivimos entonces tan acongojados? Porque no creemos que Él vino a darnos libertad. ¿Por qué vivimos abatidos? Porque no creemos que Él vino a darnos sanidad. ¿Por qué vivimos en esclavitud? ¿Por qué no has podido con esa dependencia? ¿Por qué no has podido dejar eso en tu corazón? Porque no has creído que Dios vino a dar libertad. Hermanos, estas fechas, como creyentes, debemos de recordar quién es nuestro Señor, cuál es el propósito de su llegada. Vino a perdonar pecados. El Señor vino para eso, pero también vino para liberarte de esas situaciones que has estado esclavo. La incredulidad es terrible. La incredulidad, hermanos, produce mudez, como para Zacarías. Y a veces la mudez se manifiesta de muchas maneras. Estamos frente a una persona, ¿verdad? Y no sabemos qué decirle. A veces tenemos el deseo. Y yo siempre he pensado que es el Espíritu Santo, diciendo, háblale, comparte algo con ella. Y decimos, ¿y qué le digo? Y si me pregunta algo y que no sé responder, y nos quedamos mudos. Pero la incredulidad también produce congoja, abatimiento, esclavitud. Y lo más triste es que la incredulidad produce condenación. Porque para ser salvo necesitas creer en Cristo. Dice Pablo que con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. No es creer aquí, es creer aquí. Es terrible la incredulidad. Así que hemos hablado de que Dios cumple. Cumplió el nuevo pacto. Estaba llegando el momento del cumplimiento del nuevo pacto. Dios les cumplió a los judíos, cumpliendo el pacto davídico. Dios ha cumplido a los gentiles, cumpliendo el pacto abrámico. Y termino con esta pregunta que también es un desafío para cada uno de nosotros. Dios cumplió. ¿Cumplirá usted con el mandamiento? Y quiero que vean, si tienen su Biblia, los versículos, o si tiene buena vista, están aquí en la pantalla. Versículos 74 y 75 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Ahora, por eso les dije que era interesante la estructura en la cual el Espíritu Santo guió. ¿Saben? Que esto no está dentro del pacto davídico. Esto está pronunciado después de que Dios cumplió el pacto abrámico en el cual estamos nosotros, los gentiles. Y después de esto viene el desafío para cada uno de los presentes. Que librados de nuestros enemigos, por gracia fuiste librado de tu más grande enemigo, que es la muerte y la condenación. Satanás no tiene poder ya sobre ti. Fuiste librado de tus enemigos para que vivas sin temor, pero también para que vivas en santidad, en justicia y para que le sirvas todos los días.
Dios cumplió. ¿Cumplirás tú con el mandamiento? ¿Hay alguna diferencia entre Zacarías y usted? ¿Hay alguna diferencia entre Zacarías y usted? No hay ninguna. Lo único que le separan a Zacarías de usted son 2000 años. Dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ayúdeme a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Porque Dios cumplió, tú has alcanzado misericordia. Porque Dios cumplió, tú ahora eres parte de su pueblo. Pero también eres un sacerdocio, un sacerdote real, no de linaje de sangre. Tú eres del linaje de Cristo, del sumo sacerdote perfecto que es Cristo. Ese es tu linaje. Tengas 80 años o tengas 10 años. Eres un sacerdote. Y tienes un llamado a anunciar las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y de la condenación a la luz admirable. Zacarías no solo estaba adorando, exaltando a Dios por su fidelidad, sino también estaba conduciendo a la verdad a todos los oyentes. Este es el propósito de esta declaración. Que los que estaban ahí y los que habríamos de escuchar por generaciones y generaciones este mensaje, nuestra mirada se dirigiera a Cristo. Hay un detalle que me llama la atención en sobremanera, y pongan sus ojos en el versículo 76. Versículo 76, lo dejé al final. Versículo 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Jesús era el Altísimo. Juan, el hijo de Zacarías, iba a ser su profeta. La profecía había cesado desde hacía 4 siglos en Israel, pero reviviría con Juan el Bautista. Pero ¿sabe? Es todo lo que dice de su hijo. Aquí hay un mensaje poderoso, hermanos, para nosotros como padres. Lo único que menciona este hombre de su hijo, escuche bien, del que iba a ser el profeta más grande sobre la tierra. Lo único que dice este hombre es: tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado e irás delante de él todos nuestros días. Eso es todo. ¿Qué vemos aquí? Que Zacarías no estaba pensando en el ministerio de su hijo. Zacarías estaba pensando en Cristo, en el Mesías. Queridos hermanos, veo 2 aplicaciones para nosotros en este pasaje. 1, que nuestros hijos tengan esta misma meta. Si hay algo que debe de punzar nuestro corazón, padres, es que nuestros hijos anden delante del Señor todos sus días. Que esa sea la meta más grande. Enséñale eso a tus hijos. Pon empeño eso. Que eso anhelen tus hijos. Estar delante del Señor todos los días de su vida. Y la segunda que yo veo aquí: no alaben a sus hijos. No alaben a sus hijos delante de otros. Dice Proverbios 27:2, escucha. Proverbios 27:2, que te alabe el extraño. Si alguna alabanza será para nuestros hijos, que sea de otros, no de nuestros propios labios, hermanos. Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el ajeno y no los labios tuyos.
para concluir. Había un faro que brillaba con intensidad para el pueblo judío y se llamaba David. Por 1000 años había estado ese faro. David era un referente del pueblo de Israel. Pero había otro faro que llevaba 2000 años alumbrando. Se llama Abraham. Y ahí estaban estos dos faros. Pero había otros faros. Había otro faro que se llama Salmos, que había sido luz y que hablaba de ese Mesías, que había sido luz para el pueblo de Israel. Había otro faro que se llamaba Isaías. Ahora aparece otro faro que se llama Juan el Bautista. Zacarías se para atrás de estos reflectores. Zacarías sale de escena, no hay una palabra para él mismo. Zacarías se pasa a la parte oscura, toma todos estos reflectores y ¿saben qué hace? Los enfoca todos a la persona de Cristo. Me encanta esta figura, me encanta verlo de esta manera. Hermanos, que nuestra vida tenga este propósito. Que todo lo que usted haga tenga el propósito de que Cristo brille. No le robe la gloria a Cristo. No vayamos a cometer ese error de tratar de brillar para nosotros mismos. Dios nos guarde de eso. Qué hermoso lo que hace este hombre. Ni siquiera a su propio hijo. Ni siquiera de su propio hijo pronunció grandes cosas. ¿Y cuánto hemos hablado de Juan el Bautista, hermanos? Por siglos hemos hablado de este hombre. Y esto es lo que dice Proverbios, que la alabanza venga de los demás. Así que, queridos hermanos, que esta Navidad el Señor nos ayude a ser como Zacarías. Que usemos todo para que Cristo brille, para que otros conozcan a Cristo. Vamos a orar. Incline su rostro. No sé cómo llegó hoy, no sé en qué circunstancias está aquí, pero Dios sí la sabe. El mensaje ha sido para los que conocen a Cristo, los que en algún momento entregaron su vida a Cristo, que reconocieron que eran pecadores y que creyeron que solo en Cristo hay salvación y un día le abrieron su corazón. Pero quizá usted está entre nosotros y usted no tiene una relación personal con Cristo. Quiero decirte que este es el propósito de la Navidad. A esto es lo que vino Cristo. La historia de la Navidad no concluye en el pesebre. La historia de la Navidad concluye en una cruz. Jesucristo vino a pagar por tus pecados. Tú eres la razón por la que Cristo vino. Si no estás seguro de qué pasaría contigo, de qué pasará contigo cuando mueras, yo quiero hacerte una invitación hoy. Y solamente quiero citar las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay salvación en otro, solamente en Cristo. Si hoy has comprendido que no tienes una relación personal con Cristo, si no estás seguro de a dónde irías, ¿por qué no hoy le abres tu corazón y le aceptas como tu Salvador? Si alguien está tomando esta decisión, solamente levanta tu mano. Quiero hacer una oración. Solamente quiero saber para orar por ti.
Y para usted que es hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que vayamos a casa esta semana y en estas fechas y que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, que nuestra vida sea un reflejo del Señor Jesucristo. Hay tanta necesidad. Hoy más que nunca la oscuridad está tan densa en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y se requiere personas que brillen para Cristo. Hagamos un compromiso de que en estas fechas, haz un compromiso con el Señor, que en estas fechas el Señor te use para llevar la luz del Evangelio a aquellos que aún no le conocen. Padre, bendito sea, Señor Dios, a ti sea gloria y honra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.